La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir las páginas de las Escrituras, mis hermanos. Hemos estado hablando acerca del tema de la salvación. Hemos hablado de la conversión, hemos hablado de la regeneración, de la santificación. Hemos hablado la semana anterior, o la última ocasión, que hace 15 días que estuvimos acá, hablamos sobre el tema de la salvación, la adopción, que es uno de los términos que la palabra de Dios nos muestra para explicarnos lo que significa la salvación, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. O sea, la figura de la adopción, que es una muestra del amor, porque no se puede adoptar a un hijo y hacerlo, es decir, a un niño que no haya sido de mi sangre, y hacerlo mío y darle todos mis derechos, todo mi amor, toda mi responsabilidad, a menos que sea como fruto del amor de Dios en nosotros. Y así también Dios nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, vamos a hablar siempre bajo el tema de la salvación, y el tema específico sería la gracia de Dios en la salvación del hombre. Vamos a hablar acerca porque la gracia también tiene que ver con la experiencia de la salvación que cada uno de nosotros recibimos en Cristo Jesús. Y para ello vamos a leer la palabra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces, hermanos, cuando hablamos acerca del tema de la salvación, surgen algunas interrogantes en la mente de las personas. Y una de ellas es, ¿y yo de qué debo de ser salvo? Algunos dicen, mire, yo escucho a los predicadores del Evangelio hablar acerca de que el hombre necesita ser salvo. Pero la pregunta es, ¿salvo de qué? Bueno, hay que explicarles entonces lo que significa la necesidad de la salvación. Tenemos que explicar que el hombre, cuando nace ya bajo la maldición del pecado. Porque nosotros traemos la maldición del pecado original del hombre, en este caso de Adán y Eva, que fueron los primeros que pecaron contra Dios. Y a partir de ese momento, todos los seres humanos vienen a este mundo con toda la inocencia que usted ve en la carita de un bebé recién nacido, pero ya trae
la marca del pecado porque es un problema de origen, es decir, un problema que viene de la fábrica. En este caso de Adán y Eva, es un defecto de fábrica. Entonces, hermanos, el hombre nace en esclavitud del pecado. Como consecuencia de ello, el hombre viene a ser también esclavo, hermanos, del señorío o el gobierno de Satanás. ¿Por qué? Porque detrás del pecado original está la tentación que Satanás provocó en la mujer y también en el caso de Adán. Entonces hay una cautividad, hermanos, demoníaca detrás de la esclavitud del pecado. Entonces, por una parte, el hombre nace, hermanos, bajo la esclavitud del pecado, bajo la maldición del pecado, pero también se convierte en un esclavo, como dice aquí el apóstol Pablo en esta lectura que hemos tenido o que hemos hecho, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, esto se refiere precisamente a Satanás, ¿verdad? Que es el príncipe de la potestad del aire, es decir, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Entonces el hombre también es esclavo de Satanás, y lo que la Escritura también dice es que como consecuencia del pecado viene la condenación eterna. Entonces, cuando el hombre se pregunta, ¿salvo de qué? Salvo de la maldición del pecado que hay en la vida de cada ser humano. Salvo de la cautividad o la esclavitud de Satanás, que es el que gobierna el corazón que está en esclavitud de pecado. Y también salvo de la condenación eterna. Entonces, tiene sentido entonces la venida de Cristo. Porque Cristo Jesús vino precisamente para salvar lo que se había perdido. Cristo vino precisamente a este mundo, hermano. Cristo se encarnó con el propósito de traernos salvación. Por eso su nombre es Jesús. Porque ¿qué significa el nombre Jesús del hebreo? Significa, hermanos, el Salvador, ¿verdad? Jesús significa Salvador. Salvador del hombre, Salvador del pecado, Salvador de la esclavitud, hermanos, de Satanás, Salvador de la condenación eterna a la que está destinado el hombre a causa del pecado original. Entonces, hermanos, cuando venimos al tema de la salvación, dice el apóstol Pablo en esta porción que hemos leído, que la salvación viene por gracia, por la gracia de Dios. Y vamos a, con la ayuda del Señor, hermanos, a hablar un poquito acerca de la gracia de Dios. En primer lugar, ¿qué es lo que la Biblia dice, hermanos, acerca del significado de la gracia? La gracia, del griego, la palabra charis, significa, hermanos, atractivo. Fíjese, le voy a dar algunos significados que tiene esta palabra: atractivo, agradecimiento y también favor. Entonces, en la Escritura, cuando vemos el desarrollo que tiene esta palabra gracia, hermanos, en los evangelios, llegamos a la conclusión que la gracia es el regalo, es el favor que Dios nos ha hecho de manera gratuita, sin que nosotros podamos merecerlo o comprarlo. Hermanos, el favor de su perdón, el favor de su misericordia, el favor de su salvación. Entonces, la palabra gracia tiene que ver con el favor de Dios al hombre pecador, el favor en cuanto al perdón y la salvación que el hombre necesita, hermanos, y de eso lo hemos recibido de parte del Señor por pura gracia, ¿verdad? Es decir, de manera gratuita, como un favor que Dios nos hizo sin que necesariamente tengamos que pagarlo, ¿no? Porque hay favores que hay que pagarlo, ¿ve? Me haces un favor y me debes un favor, le dice. A veces los tratos humanos le dicen, mira, me debes un favor porque yo te hice algo, así que espero que tú me hagas también o me correspondas con otro similar o mejor. Pero en el caso de Dios, hermanos, su favor, su perdón, su salvación, su restauración, hermanos amados, vino de manera gratuita.
Es decir, porque hubo alguien quien pagó el precio. Y eso es lo interesante, hermanos, del trasfondo de la gracia. Para usted y para mí, la salvación, el perdón de Dios es de manera gratuita, pero no significa que no hubo un alto precio que se haya pagado por la salvación que el hombre recibe de manera gratuita. Y esa es la obra de Cristo. Es que Jesús, hermano, fue el que dio su vida. Es que Jesús fue el que entregó todo su ser. Hermanos, en la cruz del Calvario, cuando hablamos de la figura del Calvario, estamos hablando, hermanos, de la entrega 100%, de la entrega total de parte de Jesucristo a favor de la humanidad, a favor de cada uno de los hombres pecadores que necesitamos la restauración de Dios en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que hemos leído: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea que la motivación, hermanos, de Cristo para ir al Calvario no fue hacerse un nombre, no fue hacerse famoso, ¿verdad? Como los famosos de la tierra. No fue sencillamente, hermanos, para que se hablara de él en la historia. No fue para partir la historia en dos, sino que la motivación que llevó a Cristo, hermanos, a la cruz del Calvario fue el gran amor y misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Es el amor de Dios el que llevó a Jesús, hermanos, a una expresión como lo es la expresión de salvación en la cruz del Calvario. Entonces quiero que en segundo lugar veamos, hermanos, en relación a la gracia, lo que dice el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras. Primero dice que por gracia somos salvos. Versículo 8. Significa que por ese amor de Dios incondicional que fue derramado por Cristo en la cruz del Calvario, es que usted y yo tenemos la oportunidad, hermanos, de acudir a ese perdón y a esa misericordia de parte de Dios, para que Dios nos libre de las consecuencias de la maldición del pecado original, para que Dios nos libre de la cautividad de Satanás sobre nuestra vida, para que Dios nos libre, hermanos, de el juicio final. Porque al final, hermanos, de la vida de todo ser humano hay un juicio divino. Y probablemente hay personas que se puedan librar del juicio terrenal, pero nunca nos podremos librar del juicio celestial. La Biblia habla, hermanos, de que tanto los cristianos como los no cristianos tendremos que presentarnos delante de Dios después de la muerte, cuando el Señor Jesús, en el caso de los cristianos, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 4, habla de cuándo es que los cristianos se van a presentar delante de Dios para el juicio final, es decir, para el juicio después de la muerte. Y dice, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca del momento cuando Jesús va a venir por aquellos que han creído en él, tanto los que ya han muerto como también los que estén vivos en el momento del arrebatamiento. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Y qué es lo que va a seguir,
hermanos, después del arrebatamiento. Precisamente la iglesia estará delante de Dios, delante de Jesús, en lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Ahí es donde Dios va, hermanos, a recompensar a la iglesia, a sus hijos, a los fieles, por haber mantenido esa fidelidad a Cristo, hermanos, por haber entregado su vida, por haber sido fieles en seguir a Jesús, en seguir fielmente la palabra, en el haber servido a la obra de Cristo, a la causa del Señor Jesucristo. Ahí la iglesia, hermanos, va a ser recompensada por Dios en el cielo, pero la Biblia le llama tribunal de Cristo. Pero luego viene todos los demás que murieron y que no, hermanos, se acogieron a esta gracia a través de la cual Dios les ofreció salvación en el mundo. La Biblia dice, hermanos, que todo hombre en el juicio final va a ser llevado delante de Dios. Obviamente que los únicos ausentes en este juicio que vamos a mencionar aquí en la palabra, hermanos, son los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron juzgados. Fueron juzgados en el arrebatamiento. Es decir, estuvieron delante del tribunal de Cristo, no para perdición, sino para recompensa por la fe que pusieron en la persona de Jesús. Pero aquellos que no creyeron en Cristo también van a ser llevados a un tribunal, a un juicio que la Biblia le llama el juicio final. Y esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y oiga lo que dice: porque la muerte y el Hades están dominados por demonios. Dice: y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos hablando, hermanos, que hay dos tribunales. El tribunal donde será llevado todo aquel que aquí en la tierra dio testimonio de Cristo, que abrazó esa gracia, ese amor, esa misericordia que Dios, hermano, mostró hacia él, hacia la humanidad, y abrazó a través de la fe en la persona de Jesús la gracia salvadora de Dios. Será llevado al tribunal de Cristo para recompensa, porque ya ellos fueron juzgados a través, hermanos, de la justicia, del sacrificio de Jesucristo, porque Él fue el que cargó mis pecados, Él fue el que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, y ahí el juicio, hermanos, que me correspondía a mí, cayó sobre la persona de Jesús. Entonces, pero todos aquellos, hermanos, que no abrieron su corazón a la gracia de Dios, al final van a ser juzgados. Y ahí, hermanos, no dice, no se va a salvar nadie, porque dice: vi a los muertos grandes y pequeños. Se está hablando de las personas, digamos, de una población común, como también aquellos que fueron poderosos en la tierra, aquellos que se mofaron de Dios, siendo grandes líderes de naciones, teniendo tremendas responsabilidades, hermanos, en las naciones del mundo, pero se mofaron de Cristo y no se acogieron a la gracia salvadora de Dios. Serán levantados aquel día para ser llevados delante de Dios, hermanos, ante el juicio. De eso nos ha salvado Cristo a través de la gracia de Dios, de la condenación, de la muerte, de la esclavitud, hermanos, de Satanás en nuestras vidas. Entonces la Escritura dice que somos salvos por gracia.
O sea, por misericordia. No tenemos que comprar la salvación, porque si la tuviéramos que comprar, hermanos, no podríamos comprarla. Ni aunque sumáramos todos los millones que tienen los hombres como Bill Gates y otros más, que son los millonarios del mundo, ni sumando toda la fortuna de todos los millonarios que hay en este mundo, se pudiera comprar la salvación, porque la salvación, hermanos amados, se pagó un alto precio. Nadie puede pagar, hermanos, la muerte del Hijo de Dios. Nadie puede comprar la muerte del Hijo de Dios, ni con oro ni con plata. Nadie puede comprar. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios dice que de manera gratuita hemos recibido el favor de Dios para nuestras vidas. Ahora, la otra cosa que menciona Pablo aquí, hermanos, en el versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la manera como nosotros, mis hermanos, participamos en recibir el beneficio de la salvación de Dios es creyendo, es aceptando. Por eso decimos la necesidad de aceptar a Cristo, de confesarlo. Eso no es un invento, hermano, de los pastores o de los líderes, sino que la palabra de Dios nos dice que el hombre, hermano, que ha sido iluminado por el Evangelio de Cristo y ha escuchado la historia del amor de Dios y del sacrificio de Jesucristo, tiene que creer y tiene que confesar en su corazón, hermanos, y con sus labios, que cree en esa obra que Jesucristo hizo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice: ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, el Evangelio no es una teología, el Evangelio no es historia, el Evangelio no es filosofía. El Evangelio, hermanos, es las buenas nuevas que han venido del cielo para nuestra salvación en la persona de Jesucristo. Y esa palabra, hermanos, del Evangelio, dice la Escritura: cerca de ti está la palabra. Bendito sea Dios que en El Salvador usted tiene cerca de usted la palabra de Dios. Porque hay otras naciones, hermanos, donde la palabra no está tan cercana, porque el Evangelio no ha sido predicado a las personas de la comunidad o de la nación. Pero usted y yo somos privilegiados porque se ha acercado el Evangelio a nosotros a través de la predicación. Y esa palabra que ha venido cerca y que nos habla del amor de Cristo y de la gracia que Él, hermanos, ha mostrado para nuestra salvación, dice: en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y vea lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares, es decir, si declaramos. Por eso es que no se puede aceptar a Cristo con la mente, hermano, sino que es necesario confesar. ¿Por qué? Porque la confesión no es más, hermanos, que una expresión de lo que ha sucedido ya en nuestro corazón. Por eso dice Pablo: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, se necesita, cuando dice Pablo aquí por medio de la fe, significa que es necesario creer en el corazón de que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados, para liberarme, hermanos, de la cautividad de Satanás y para liberarme del juicio final de perdición eterna. Hermanos, eso lo creo en mi corazón. Creo que Jesucristo fue a la cruz, hermanos, para darme ese beneficio de la salvación. Pero también, dice Pablo, lo que hemos creído en el corazón
tenemos que confesarlo con la boca. Amén. Cuando usted se enamoró, bueno, espero que todavía estemos enamorados. Fíjese que para convencer a la novia de que la amaba y que se casara, en este caso mi esposa conmigo, yo tuve que confesárselo. Porque cómo ella me iba a entender si yo solo en mi corazón, yo la amo, yo la quiero, yo quiero que sea mi esposa, quiero que compartamos juntos, que seamos un matrimonio, que tengamos la bendición de una familia. ¿Cómo se hubiera dado cuenta ella que eso estaba en mi corazón si no se lo confieso? Es decir, hay que hablar, aunque no hablaba mucho en aquel tiempo, menos que hoy, pero en algún momento tuvo que haber una confesión de lo que hay en el corazón. Porque, hermano, hablamos lo que está en el corazón, amén. Por eso es cuando usted dijo Jesús que toda palabra, todo pecado, hermanos, que uno comete, dice que viene del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, venimos para aceptar esa gracia de Dios por medio de la fe, está incluido, hermanos, el creer en el corazón, en la obra de Cristo, y también el confesarlo a Él como mi Señor y como mi Salvador. Y en esa expresión, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, la obra de la salvación se hace en el corazón por medio de la justicia de Dios en la persona de Cristo, cuando Él, hermanos, limpia nuestros pecados y nos da una nueva naturaleza de justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Es decir, que no hay cristianos de la secreta, hermano. Todos los cristianos, todos los que han aceptado a Cristo, hermanos, es tan grande el amor de Dios y tan grande la salvación y tan grande, hermanos, las bendiciones que hemos recibido de parte de Cristo, que es imposible callarlo. Es imposible negar, hermanos, la gloria de Cristo en nuestras vidas. Es imposible negar, hermanos, el favor, las bondades, las misericordias de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, por medio de ella somos salvos. Pero acudimos y la hacemos nuestra a través de la fe, a través de creer en la obra de Cristo y de confesarlo. Y qué importante, hermanos, es la confesión de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él significa, hermanos, para nosotros, porque la Biblia, hermanos, nos dice que todo aquel que haya confesado a Jesús aquí en la tierra, porque creyó en Él y lo confesó y lo siguió y fue fiel en el seguimiento a Cristo, hermanos, también dice la Escritura que el Señor, a causa de esa confesión, lo va a confesar también a Él en el cielo. Ve qué importante, hermano. Si nosotros confesamos a Cristo aquí en la tierra y no nos avergonzamos de Él, de llevarlo en el corazón, de amarlo, de seguirlo y de servirle con todo nuestro corazón, allá en el cielo Jesús no se va a avergonzar de nosotros, sino que va a decir: sí, Padre, Él o ella me confesaron en la tierra y yo confieso que ellos son mis hijos. Confieso que ellos deben de recibir la bendición de la vida eterna. Amados hermanos, qué importante es entonces que usted y yo podamos confesar la gracia de Cristo en nuestras vidas, porque a través de la confesión es que nosotros recibimos el beneficio, hermanos, de la salvación. En tercer lugar, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obras, entonces, hermanos, no podría ser por fe, porque la fe no es una obra humana, sino que es una obra divina en el corazón. Entonces la fe, es decir, si fuera por obras la salvación, implicaría que nosotros podemos ganar de alguna manera, hermanos, con nuestro esfuerzo personal,
con nuestra buena conducta o con nuestra misericordia hacia las personas necesitadas, podríamos ganar, hermanos, el derecho de la salvación. Pero dice la Escritura que no es por obras para que nadie se gloríe. El único que se gloría en esto es Dios y su Hijo Jesús. Así que el hombre no puede, hermanos, hacer absolutamente nada para merecer la salvación. La salvación la recibimos por medio de la fe. Ya lo hemos hablado. Y dice el apóstol Pedro en la primera carta, vayamos allá al capítulo 1 y el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Claramente dice la palabra que no podemos nosotros, hermanos, comprar o merecer la salvación con oro y plata, sino dice que la salvación fue ganada por Cristo a través de su sacrificio, por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Y a través de la fe en esa sangre es que nosotros recibimos el beneficio de la salvación. Así que, hermanos, no podemos de ninguna manera creer de que alguna buena obra mía o lo que yo hago me va a merecer puntos para con Dios en materia de salvación. No hay mérito, hermanos, humano para merecer la salvación. Y vamos a explicar dónde es que se ubican correctamente las buenas obras que debemos hacer los cristianos, pero no para merecer la salvación, porque la salvación, hermanos, ya fue otorgada por medio de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos, sería una, ¿qué diríamos? Una ofensa a Dios, hermanos, decirle: Señor, yo voy a ganar mi propia salvación. Estaríamos diciendo que la obra de Cristo no cuenta para nosotros. Estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo, amados hermanos, no cuenta para mi vida. Estaríamos dejando de lado el sacrificio de amor y de misericordia y único que Dios hizo a través, hermanos, de su Hijo amado. Estaríamos menospreciando la sangre de Cristo. Estaríamos menospreciando, hermanos, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso no es posible. Entonces, las obras, ¿cómo es que funcionan las obras? Vayamos a ese punto. Hemos dicho que la salvación no se puede obtener por medio de obras humanas. Pero ¿dónde quedan las obras de los hombres cristianos o de los convertidos? Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo para buenas obras. Significa, hermanos, que cuando dice la Biblia creados en Cristo, está hablando de aquellos que ya nacieron de nuevo, de aquellos que ya tienen el beneficio, hermanos, de la salvación. Entonces quiere decir que las buenas obras son el resultado del amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, el cual trae compasión y trae misericordia, hermanos, hacia los hombres que necesitan un favor, que necesitan una intervención de amor de parte de aquellos que hemos conocido a Cristo. Pero esa es otra cosa.
las buenas obras no son para ganar salvación, sino que las buenas obras son el resultado de que ahora el Dios de amor está viviendo en nuestros corazones. Amén. Y que Él espera que nosotros tengamos misericordia, así como Él tuvo misericordia de nosotros podamos tener misericordia de aquellos hermanos que necesitan también, al igual que nosotros, una muestra del amor y de la gracia de Dios en su propia vida. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer buenas obras. ¿Y sabe cuál es la mejor obra o la más grande de todas que nosotros podemos hacer? Hermanos, es llevar el evangelio. Porque cuando usted está llevando el evangelio de la salvación, que ya hablamos que nos salva de la maldición del pecado original, nos salva de la cautividad de Satanás y nos libra del juicio final, de la perdición eterna. Hermanos, cuando usted le lleva el evangelio a una persona y esta persona por el Espíritu Santo al oír el evangelio se convierte a Cristo, usted le está llevando la mejor obra que usted puede hacer. A veces creemos que la mejor obra que podemos hacer es darle un par de monedas a una persona que mendiga en la calle, o alguien que no tiene que comer. Y hay que hacerlo si nosotros somos llamados a compartir lo que tenemos, hermanos, con aquellos que lo necesitan. Pero esa no es la más grande obra o buena obra que usted y yo podemos hacer por el mundo, sino, amado hermano, la predicación del evangelio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, fíjate qué interesante, el Señor les dijo antes de ascender a los cielos, Él les dijo: vayan por las naciones y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo, mas aquel que no crea será condenado. Ve qué interesante que el énfasis de Cristo, hermanos, a su iglesia no fue el hacer obras de caridad, aunque las incluye, sino prioritariamente, estoy hablando como prioridad, es la predicación del evangelio. La iglesia, hermanos, debe tener como prioridad, la iglesia cristiana, hermanos, predicar el evangelio de Jesucristo para salvación de todo aquel que necesita creer en Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó? No es una parábola, sino que es una historia que Jesús contó en el Evangelio de Lucas, creo que es el capítulo 19, que habla de un rico y de un hombre mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Recuerdan? Ve qué interesante, este hombre llamado Lázaro, en el capítulo 16 es. Este hombre era un mendigo que se mendigaba siempre a la mesa del rico. Y este hombre rico, que por cierto no tenía nada de misericordia, dice que las migajas que caían de la mesa, no es que el rico se las daba, sino que caían de la mesa. Lázaro se alimentaba de las migajas, hermano. Pero fíjese que nunca Lázaro salió de su condición de mendigo. Así murió, como un mendigo. Pero la diferencia es que Lázaro, en su condición de un hombre pobre y mendigo, hermanos, oyó el evangelio y se convirtió a Cristo y aceptó la gracia de Dios en su propia vida. Mientras que el rico, con toda su riqueza y su pompa y su poder, hermanos, y el deleite de su carne, hermanos, este hombre no le dio un espacio a Cristo en su corazón y ambos murieron. Pero lo interesante aquí es que Lázaro siempre fue pobre, murió pobre. No digo que debemos de ser pobres toda la vida o que vivamos en la misma condición como estamos. Si Dios, hermanos, nos bendice, nos favorece, podemos avanzar, podemos, hermanos, crecer en nuestro trabajo para gloria de Dios. Pero en el caso de Lázaro, hermanos, lo que quiero decir es de que él murió en miseria
físicamente hablando, pero murió siendo rico en el espíritu. Mientras que el rico, hermanos, murió siendo rico en dinero, en materiales, en materialismo, pero en miseria espiritual, porque no le dio lugar a Jesús en su vida. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Ahí está la historia, no la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ahí usted puede leerla. Dice la Escritura que en el paraíso Lázaro estaba descansando en el paraíso de Dios, mientras que aquel hombre que se había deleitado en las cosas de este mundo, hermanos, estaba sufriendo las consecuencias de su propia decisión de no haber dado un espacio a Cristo, a Dios, al Evangelio en su corazón, allá, hermanos, en el lugar de tinieblas y de juicio. Ahora, qué importante que nosotros le llevemos al pobre, al necesitado, no solamente, hermanos, un par de panes o un par de monedas, sino que le podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Como aquellos discípulos, recuerdan, capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando salen del templo, hay un paralítico que está ahí, que está pidiendo monedas, siempre está ahí a la puerta. Es un mendigo que está pidiendo dinero siempre en la puerta de la llamada La Hermosa, allá en Jerusalén. Pero cuando estos dos siervos de Dios salen y se tocan las bolsas y no tienen ni 5 centavos, hermano, ni una cora, como decimos aquí en buen salvadoreño, pero le dicen: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, gloria a Dios. Y dice la palabra que al instante aquel paralítico fue levantado, hermanos, y entró al templo gritando, alabando a Dios, glorificando al Señor, hermanos, por el milagro que había ocurrido en su vida. Los discípulos no le dieron la moneda que necesitaba, pero le dieron algo más que necesitaba. Necesitaba el amor de Cristo, la salvación de Cristo, el Evangelio de Cristo, el milagro, hermanos, que solamente Cristo puede hacer en el corazón de un hombre, que es la conversión para gloria de Dios. Entonces esa es la más grande obra, buena obra, que el cristiano está llamado a hacer, hermanos, cuando Cristo ha venido al corazón. Y sabe que la iglesia cristiana hace muchas obras, hermano. Lo que pasa es que nosotros no lo andamos contando por el periódico, ni andamos pitando ahí, vanagloriándonos de lo que hacemos, no. Porque la Biblia dice que Dios ve el corazón del hombre. Amén. No necesitamos publicidad, hermano, para poder declarar lo que la iglesia hace. Pero yo le aseguro que la iglesia, hermanos, hace muchas buenas obras, pero la primera y prioridad de obras que Dios nos ha mandado a hacer es predicar el Evangelio para salvación. Así que, hermano, usted y yo tenemos personas a nuestro alrededor, ahí inmediatas y más allá, hermanos, tenemos muchas personas a nuestro alrededor. Hagamos una buena obra con ellos. Oremos y prediquémosles a Cristo. Oremos y démosle testimonio del amor de Jesús, porque esa es la buena obra por excelencia que el Señor quiere que usted y yo hagamos para gloria de su nombre. Qué precioso, hermanos. Entonces, no hacemos buenas obras para salvación, sino que hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Porque el amor de Cristo, hermanos, ha sido depositado en nuestro corazón. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, vamos a ir ahí para terminar. En el capítulo 4, hermanos, quiero que vayamos ahí. Nos da un ejemplo de lo que implica el recibir el favor de la salvación por medio de la gracia de Dios. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, ¿de qué manera Abraham pudiese haber sido justificado? Es decir, declarado justo y un hombre de Dios. ¿Qué obra él hubiese podido hacer? Recordemos quién era Abraham. Abraham era un ciudadano de un lugar, de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Era un pueblo pagano, no conocían al Dios de los cielos, adoraban ídolos, vivían en una, hermanos, en una religiosidad idolátrica, al mismo tiempo, hermanos, que era un pueblo que no tenía ley, un pueblo inmoral. ¿De qué se podría, hermanos, vanagloriar Abraham y decir, por mi conducta o por mi piedad religiosa, yo fui llamado justo por Dios? Es decir, que no había ningún mérito por el cual Abraham se hubiera justificado, hermanos, por alguna buena obra que hubiese en él. ¿Sabe por qué fue justificado Abraham? Porque le creyó a Dios. Porque cuando Dios le habló, y esto tiene el trasfondo de Génesis capítulo 12, que no lo vamos a leer, pero usted puede verlo ahí como referencia. Hermanos, dice la Escritura que cuando Dios llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, vea qué interesante, porque eso es la salvación. Es un ejemplo de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación lo que hace es sacarnos, hermanos, de la cautividad del mundo para llevarnos a una vida nueva en Dios. Entonces, cuando Dios le habló a Abraham, dice que él le creyó a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Y hermanos, y no fue fácil para Abraham renunciar a la vida que él tenía en Ur de los Caldeos, porque era un hombre rico. Era un hombre, me imagino, que tenía sus haciendas, que tenía sus propiedades. Era un hombre millonario en aquel tiempo. Sin embargo, cuando él oyó la voz de Dios y que Dios lo llamaba para que saliera y que Dios iba a cumplir grandes propósitos en él, hermano, renunció Abraham a todo lo que tenía y siguió a Dios. Ahora, por esa fe, hermanos, que lo llevó a renunciar a su comodidad, a su dinero y a todo lo que él tenía, a sus ídolos y al estilo de vida que él había vivido por tanto tiempo, hermanos, cuando él renunció a todo eso por la fe del llamado que Dios le hizo, eso fue la causa por la cual Dios lo justificó y lo llamó su siervo. Y eso es, hermanos, lo que ilustra lo que es la salvación por gracia. Miren, ninguno de nosotros pudiéramos justificarnos delante de Dios para merecer la salvación. Si tuviéramos tiempo aquí, hermanos, para que cada uno contara su historia del pasado, yo creo que ninguno de los que estamos aquí diríamos, miren, yo merezco que Dios me haya salvado, fíjese, porque yo soy santo, piadoso desde el vientre de mi madre y que nunca he cometido ningún pecado, sino que todos diríamos lo contrario. Perdido estaba yo, sumergido en la cautividad de mi pecado, y de ahí el Señor por gracia me rescató. De ahí el Señor, hermanos, metió su mano preciosa para librarnos de la condenación y del pecado. Y eso es lo que hace Dios. Amados hermanos, por eso es que es importante que nosotros como cristianos podamos hablar del amor de Cristo, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que la iglesia a través del Evangelio, hermanos, predica es que en Dios hay vida eterna, pero es necesario que el hombre pueda creer en la obra de Cristo
y recibirlo por medio de la fe en su corazón para que tenga el derecho y la oportunidad, hermanos, de disfrutar de la vida eterna que Jesucristo, hermanos, vino a darnos y por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Usted no tiene que comprarlo, simplemente usted lo que tiene que hacer es recibirlo por fe en su corazón. Oremos, Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por permitirnos, Señor amado, abordar este tema tan importante de la salvación por medio de la gracia de Dios. Señor, primero agradecerte por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque Él tomó nuestro lugar. Así como Jesús tomó el lugar de Barrabás allá en el juicio de Pilato, Señor, así también Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario para salvarme y para darme la vida eterna. Señor, nada podemos nosotros dar, con nada podemos comprar tu favor y tu misericordia. Pero gracias por habernos dado a Jesús. Gracias por habernos dado su sangre, la que nos limpia, Señor, del pecado, la que nos ha liberado de la cautividad de Satanás, la que nos ha librado del juicio eterno, el sacrificio de Cristo. Señor, gracias, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.